Tribunal del Condado de Denver. Notificación virtuales de órdenes de protección temporal. Buenos días. Todos ustedes se encuentran aquí porque han presentado una solicitud para una orden de protección temporal. Sus peticiones serán leídas detenidamente. En algunos casos, la información proporcionada puede ser suficiente para conceder la orden. En otros casos, será necesario hacer preguntas adicionales. Cada persona será llamada al estrado, momento en el cual podrá responder preguntas. Sin embargo, primero se dará un aviso sobre el proceso. El tribunal tiene la autoridad para emitir una orden de protección temporal para prevenir lo siguiente. 1. Agresiones físicas o amenazas de daño corporal. 2. Abuso doméstico, incluida la violencia doméstica. 3. Abuso emocional contra personas adultas mayores o adultos en situación de riesgo. 4. Violencia sexual y acecho. Para emitir una TPO, orden de protección temporal, por sus siglas en inglés, el tribunal debe determinar lo siguiente. 1. ¿Existe un riesgo o amenaza de daño físico hacia usted, o 2. ¿Existe una amenaza de daño psicológico o emocional hacia usted? El propósito de este tribunal es proteger a las personas de sufrir daños físicos o sufrimiento emocional grave. Este tribunal no se ocupa de desalojos, disputas sobre propiedades, difamación ni asuntos de divorcio. Si se emite una orden de protección temporal en su caso, se prohibirá a la otra parte tener cualquier tipo de contacto con usted hasta la próxima audiencia programada para decidir si la orden de protección debe convertirse en una orden permanente. La otra parte no puede ponerse en contacto con usted directamente, ni puede pedir a un tercero que lo haga en su nombre. Además, no puede llamarle, enviarle mensajes de texto, correos electrónicos ni comunicarse con usted en persona. También se les ordenará que se mantengan a una distancia mínima de 100 yardas de usted en todo momento. Si ha incluido la dirección de su domicilio o lugar de trabajo, también se les ordenará que se mantengan a una distancia mínima de 100 yardas de dichos lugares. Esta orden permanecerá vigente durante las próximas 2 semanas, o hasta la próxima audiencia en la que la otra persona pueda estar presente. Si sus circunstancias no cumplen con estos requisitos, la ley exige que se deniegue su solicitud de orden de protección. Si hoy no se puede emitir una orden de protección, tenga en cuenta que eso no le impide llamar a la policía para garantizar su seguridad. La policía siempre debe ser su primer punto de contacto para cuestiones de seguridad, con o sin una orden de protección. Además, esto no le impide volver al tribunal para solicitar una orden de protección en el futuro si las circunstancias cambian o se agravan. Si hoy se emite una orden de protección, se le proporcionará un paquete de información cuando se marche. Este incluirá una copia de la orden de protección. Si hoy se emite una orden de protección temporal en su caso, lo primero que debe hacer es que se le entregue la orden de protección temporal a la otra parte, conocida como el encuestado. La orden de protección temporal no puede activarse a menos que se le entregue al encuestado y se presente una declaración jurada ante el tribunal. La entrega simplemente significa que la orden de protección temporal y cualquier documento relacionado se han entregado personalmente al encuestado para que esté al tanto de la orden de protección temporal y tenga la oportunidad de acudir al tribunal para responder. Usted es responsable de hacer la entrega de la notificación al encuestado. Esto se puede hacer de 3 maneras. 1. Puede pedir a las autoridades policiales que la entreguen al encuestado. 2. Puede contratar a un notificador judicial profesional. 3. Puede pedir a cualquier persona mayor de 18 años que no esté involucrada en el caso que la entregue al encuestado. La orden de protección temporal no puede activarse hasta que se haya entregado personalmente al encuestado y se haya presentado una declaración jurada ante el tribunal. La declaración jurada de devolución de notificación, ROS, es simplemente un formulario que debe rellenar la persona que ha notificado al encuestado, jurando bajo juramento que ha entregado la notificación al encuestado en una fecha, hora y lugar concretos. A menudo, esto puede incluir una descripción física. Si puede entregar la notificación al encuestado aquí en Denver, puede recurrir al Departamento del Alguacil de Denver. El DSD se encuentra en el edificio web, al otro lado de la calle. Si puede recurrir a un alguacil, este completará la declaración jurada de entrega de la notificación y la presentará ante el tribunal por usted.
La ventaja de recurrir a las autoridades policiales o a un agente judicial profesional es que tienen experiencia en este tipo de trámites. Disponen de bases de datos que les ayudan a localizar a las personas. Ellos se encargarán de presentar la declaración jurada de notificación ante el tribunal. Si decide recurrir a un agente judicial privado o a una persona mayor de 18 años para notificar al encuestado, ésta deberá completar la declaración jurada de notificación y entregársela a usted, y usted será responsable de presentar dicha declaración jurada en el tribunal. Sea cual sea el método que elija, le recomendamos encarecidamente que empiece ahora mismo, ya que el caso se fijará para dentro de 2 semanas. Eso es todo lo que permite la ley, 14 días desde la emisión de la orden de protección temporal. Si la otra parte se pone en contacto con usted antes de que haya podido realizar la entrega, puede llamar a la policía. Si esa persona sigue en el lugar, la policía está obligada a entregar personalmente la orden de protección temporal en ese momento. Por favor, comprenda que, aunque hoy se emita una orden de protección temporal, eso no significa necesariamente que se haga permanente en la próxima fecha. Si se concede su solicitud de una orden de protección temporal, se basará en las declaraciones juradas que ha realizado hoy en su petición. La razón por la que la ley permite que se conceda una orden de protección temporal es para proporcionar protección inmediata frente a la amenaza de daño físico, psicológico o emocional. Pero cuando celebremos la audiencia para determinar si se convertirá en permanente, se lleva a cabo una diligencia diferente. Usted, como solicitante, tendrá la carga de probar lo siguiente por preponderancia de la prueba. 1. Los hechos denunciados en la petición ocurrieron. 2. A menos que se le imponga una protección permanente, el encuestado continuará realizando esos actos o intimidando o tomando represalias contra usted. El encuestado estará presente en la audiencia. Usted tendrá derecho a presentar su versión, y el encuestado tendrá la oportunidad de ser escuchado. Y cada uno de ustedes tendrá derecho a testificar y a presentar sus propios testigos. Cada uno de ustedes tendrá derecho a interrogar a los testigos de la otra parte. Es decir, el derecho a hacer preguntas. No todas las órdenes de protección temporal se hacen permanentes. Esto se debe a que en la audiencia se revelan muchos más datos e información que ayudan al tribunal a comprender el contexto completo de lo sucedido. Una orden de protección permanente es permanente. Tiene un impacto potencial a largo plazo en el encuestado, incluyendo un impacto potencial en el empleo, las oportunidades de vivienda e inmigración. Si su caso implica violencia sexual, usted tendrá la carga de probar mediante la preponderancia de la prueba que 1. El encuestado cometió actos que constituyen motivos para la emisión de una orden de protección permanente por violencia sexual, y 2. Existe un riesgo o amenaza de daño físico para usted, o existe la amenaza de daño psicológico o emocional para usted. Si se ha concedido su solicitud de orden de protección temporal, su caso se escuchará dentro de 2 semanas, a las 10:30 de la mañana a.m. Durante las próximas 2 semanas, piense en lo que necesitará para demostrar que el encuestado cometió los actos que usted ha descrito en la petición. ¿Cómo se hace eso? 1. Testificar por su propia cuenta. 2. Presentar testigos que tengan conocimiento directo de lo sucedido. No se aceptarán cartas. Los testigos deben estar presentes. Excepción. Si su testigo se encuentra fuera del estado o tiene limitaciones físicas o de otro tipo, puede solicitar permiso para que comparezca por videoconferencia. Esto debe hacerse 48 horas antes de la audiencia. Si necesita emitir un citatorio judicial, podemos ayudarle redactándole una, pero el tribunal no se lo entregará a su testigo. Usted puede buscar a alguien mayor de 18 años que no sea parte del caso para entregar el citatorio judicial a su testigo. Contratar a un notificador privado para que se la entregue a su testigo. Si su testigo coopera, esa persona puede firmar una renuncia al citatoria judicial. 3. Pruebas físicas. Por ejemplo, fotografías, mensajes de texto, grabaciones de audio, grabaciones de vídeo. Marque cada prueba y traiga 3 copias. Las pruebas deben estar en un formato que el tribunal pueda conservar. Si son digitales, deberá traer una unidad de almacenamiento de datos. Traiga un computador portátil o lo que necesite para reproducir sus pruebas digitales. Disponemos de equipos, pero no podemos garantizar que su dispositivo sea compatible con nuestro sistema. Le fomentamos a contratar a un abogado. Es obviamente una ventaja.
Pero ciertamente no es obligatorio, y muchas personas se representan a sí mismas. Usted y sus testigos deben comparecer en persona. Deberá llegar a tiempo y estar listo para comenzar. Tenga en cuenta que se trata de un recurso limitado. El tribunal debe determinar si los hechos ocurrieron y si el encuestado seguirá cometiéndolos si no se le impone una protección permanente. Proporcione suficiente información para ayudar al tribunal a comprender el contexto en el que surgió la necesidad de una orden de protección temporal y para que el tribunal pueda determinar si debe ser permanente. Ahora bien, si para esa fecha usted no ha logrado entregarle al encuestado, está bien. Aún así, usted debe presentarse ante el tribunal. Por favor, asegúrese de llegar con anticipación o puntualmente. Si usted no comparece antes de las 11:15 de la mañana, se asumirá que ya no desea continuar con la solicitud de una orden de protección permanente, y el caso será desestimado. Entonces, aunque no haya notificación judicial para la otra parte, por favor preséntese. Si puede demostrar que lo ha intentado, se le puede conceder una prórroga de 2 semanas. Hay 5 opciones diferentes sobre lo que podría suceder en la próxima cita. 1. Aplazamiento. Esté preparado, pero tenga en cuenta que podría haber un aplazamiento. ¿Por qué? El encuestado acaba de recibir la notificación y necesita tiempo para contratar a un abogado, y es posible que usted decida que también quiere un abogado. Solo se concederá una prórroga a cualquiera de las partes si alguien solicita tiempo adicional para contratar a un abogado o porque necesita tiempo para obtener pruebas. 2. Alguien no se presenta. Si el encuestado no se presenta y ha sido notificado correctamente, la orden de protección temporal se convierte en permanente. 3. El encuestado acepta que la orden sea permanente. 4. Audiencia. 5. Las partes acuerdan continuar con la orden de protección temporal durante un máximo de 1 año. Hay ventajas para la orden de protección temporal de este año. No tiene que presentar su caso y arriesgarse a que el tribunal considere que no comprobó su caso. Si procedemos a la audiencia, una parte gana y otra pierde. Si extiende la orden de protección temporal, obtendrá las mismas protecciones que una orden de protección permanente. Todo es igual. Las sanciones por incumplirla son las mismas. La ventaja para el encuestado es que tiene la oportunidad de demostrar que puede cumplirla y mantenerse alejado de usted durante 1 año. Otra ventaja es que no quedará constancia de ello en su expediente permanente. Esto solo ocurrirá si ambas partes están de acuerdo. Si se determina que su relación subyacente implica violencia doméstica, lo que significa que en algún momento ha mantenido una relación íntima con la otra parte, se le proporcionará una notificación Brady. El encuestado deberá entregar todas las armas de fuego que tenga en su poder o bajo su control. Parte de su paquete incluirá esa información. Se le darán 2 fechas. 1. La fecha de la audiencia de la orden de protección. 2. La fecha en la que el encuestado debe presentarse o proporcionar pruebas de que ha entregado las armas. El tribunal se adherirá a las reglas de evidencia de Colorado. Por ejemplo, si una prueba no es relevante, no se admitirá como prueba. No todas las pruebas que presente serán relevantes para la decisión del tribunal. Ejemplo, los argumentos financieros no son algo que deba ser considerado. Si no es relevante, no puede ser considerado. Del mismo modo, el tribunal no va a considerar los testimonios de oídas. Los testimonios de oídas son dichos realizados fuera del tribunal que se presentan para demostrar la veracidad de los hechos alegados. Por ejemplo, supongamos que 3 días después le contó a un amigo lo que había sucedido, pero ese amigo no estaba presente. A su amigo no se le permitirá entrar y declarar sobre lo que usted le contó. Por supuesto, hay excepciones a los testimonios de oídas, y las abordaremos cuando lleguemos a ese punto. Si este asunto implica abuso o violencia doméstica, también puede solicitar ayuda al proyecto Safeguard o al Centro Rose and Dome. Ambos son organismos sin fines de lucro que brindan asistencia y servicios a las víctimas de violencia doméstica. Un actuario judicial puede ayudarle con información sobre estos servicios. Usted tiene derecho de venir a observar una audiencia aquí en cualquier momento. Tiene derecho a un abogado. El tribunal no puede darle asesoramiento legal, pero le animamos a que consulte la ley aplicable a su caso. Vea lo que el tribunal debe aplicar para que la orden de protección temporal sea permanente. Lleve la orden consigo en todo momento. Gracias por su atención durante esta notificación.